A continuación, revisaremos los distintos puntos de vista de aquellas mujeres que dieron origen al feminismo. Y esto lo haremos pasando por las primeras etapas de este movimiento. Pero antes, para lograr esto tenemos que preguntarnos, ¿qué objetivo tiene el feminismo? Bueno, el feminismo es el movimiento y teoría concernientes a los derechos, la dignidad y la igualdad económica, social, política y religiosa de todas las mujeres. Se centra en la lucha de las mujeres contra la dominación, explotación, opresión y deshumanización. Para hacerlo más digerible podemos decir que este objetivo tiene como propósito pues reconocer el derecho a las mujeres y el valor social que éstas tienen. Ahora, en segunda instancia, tenemos que volver al pasado y preguntarnos en dónde y cuándo se originó. Solo que esta pregunta se ve un poco limitada, pues, aunque la pelea por el reconocimiento del valor social de la mujer se origina desde hace muchos años, no se cuentan con las pruebas suficientes para determinar un año específico. Sin embargo, podemos estar seguros de que hay fechas específicas donde el auge de esta teoría llegó a muchos puntos críticos, suficientes para convertirse en un movimiento que hasta hoy en día sigue estando en boca del mundo entero. Esto nos indica que en el contexto en el que las mujeres vivían en el pasado, pues era impedimento que éstas pudieran plasmar sus pensamientos e ideas en ciertos teoremas, en libros y demás pues vestigios que podrían permanecer hoy en día. Solo que esto no es impedimento para que un ideal permanezca durante siglos y años. Dejando un poco de lado la teoría, pasamos con algo que considero yo más importante que las definiciones y el contexto. Más bien vamos a hablar de aquellas autoras y promovedoras de esta corriente, porque conociendo el punto de vista de estas autoras podremos determinar qué es el feminismo y la importancia que era para estas mujeres. Comenzamos con la primera autora que considero yo una de las más importantes, Christine de Pizan, cuya interpretación en finales del siglo XV consideraba que la inferioridad por su género no se debía a causas naturales, sino por culturales. En este mismo siglo escribió Ciudad de las Damas, una obra literaria cuya época estaba un poco adelantada, pues en esta expresaba cómo la educación era distinta dependiendo del género que se encargaba de educar, puesto que ella pensaba que la educación de la mujer hubiera sido mejor de no haber sido impartida por hombres. Ahora pasamos con Marie de Gonrey, cuya interpretación en 1622 consideraba que la igualdad de hombres y mujeres era totalmente necesaria, ya que se la pasaba promoviendo que la única diferencia entre sexos era el físico. Ahora pasamos con Mary Astle, puesto que en finales del siglo XVII consideraba que hombres y mujeres teníamos la misma capacidad para pensar y razonar. Esto la llevó a preguntarse una cosa: si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas?, refiriéndose al contexto en el que ella vivía, donde lo más importante que se encargaba la mujer eran todos aquellos asuntos del hogar que eran asignados por el hombre, como la educación, la cocina y el aseo. Dejando un poco de lado aquella interpretación que le daban estas importantes autoras, paso a hablar acerca de un movimiento muy importante, de hecho, uno de los importantes movimientos en la historia, que es nada más y nada menos que la Revolución Francesa, donde ambos hicieron equipo, y ambos me refiero a ambos géneros, tanto hombres como mujeres. Este evento se dio el 5 de octubre de 1789. Marchando ambos géneros hacia el Palacio de Versalles en busca del reconocimiento de sus derechos, las mujeres especialmente abogaron por el precio del pan y su subsistencia. También, haciendo equipo con los hombres, lograron hacer que el rumbo de la historia de Occidente cambiara de curso. Y así, entre tantos asuntos a tratar, prefirieron eliminar por primera instancia el absolutismo. Asimismo, de la mano, buscaban que la mujer fuera reconocida junto con los derechos y libertades que a ésta le corresponde. Desgraciadamente, el guión de la historia no se inclinó a favor de estas, puesto que sus derechos fueron denegados. Todo lo contrario con el género opuesto, pues a los hombres sí les habían otorgado todos los derechos que ellos estaban exigiendo. De hecho, a las mujeres se les condicionó a un solo asunto, y es que solo serían reconocidas como ciudadanas si se dedicaban a esos oficios, vamos a llamarle en este caso, oficios establecidos por el mismo hombre, que era dedicarse a asuntos de ser madre y esposas para los ciudadanos varones.
Y a pesar de que en este momento fueron firmadas las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, la mujer fue excluida, dejándola fuera de estos derechos políticos y civiles que eran tanto correspondidos como para hombres como para mujeres. Por último, pero no menos importante, tenemos la declaración de Mary Wollstonecraft, una de las autoras de este movimiento, cuya opinión se expresa en estos pequeños renglones. La desigualdad no es biológica, es fruto de la educación y de las pautas sociales marcadas por los hombres. Esto nos deja más que claro que las mujeres no eran las que estaban mal, de hecho jamás lo han estado, simplemente el contexto en el que se desarrollaron no fue el adecuado para que sus derechos y opiniones fueran escuchados. Asunto que hasta hoy en día se sigue peleando en nuestra generación. Por último, dejo a la vista la palabra más importante de todo este movimiento, y es el contexto, puesto que el contexto fue la clave para que sus derechos fueran otorgados o no, puesto que pasando por diferentes momentos de la historia, podemos darnos cuenta que la mujer en ocasiones fue escuchada y otros momentos en los que no. Y esto no significa que lo que exigían las mujeres no fuese lo correcto, lo necesario. Únicamente fueron los pensamientos del hombre que las rodeaba en ese momento los que impedían que éstas pudieran salir adelante en su totalidad y plenitud.